Y bueno, vamos a pasar a este bloque que es un pequeño resumen. Yo solamente quería rescatar uno de todos los discursos que se dieron el día de ayer, que estuvieron sumamente interesantes, pero creo que el más llamativo, el más fuerte, el tajante y contundente fue uno, y fue el que se dio ya en la reunión trilateral, ahí en el marco de las 5:30 de la tarde. Este se llevó a cabo en la Casa Blanca y en Washington, y es que lo más conveniente es fortalecer la economía. Fue el discurso trilateral de López Obrador, pero aquí hay que ser bien puntuales, ahorita lo vamos a escuchar, pero toca varios temas que realmente dentro de estos 5 minutitos que dura el discurso son fundamentales. ¿Por qué? Porque no fue a atacar, como han insistido la oposición, que va a la ONU a atacar a la ONU, que va a la CELAC a atacar a... No fue a atacar, fue a reconocer las desventajas que estamos teniendo como un país que forma parte del bloque de América del Norte. Que la realidad es que la crisis por la que está pasando Estados Unidos, la crisis económica en Estados Unidos, el problema también que está teniendo Canadá y México, pues nos comportamos en bloque. Y si no recomponemos el camino, si no dirigimos de nuevo la atención que debe de estar de parte de los gobiernos hacia la prosperidad económica, nos vamos a hundir. De aquí al 2050 estamos destinados a volvernos obsoletos. México sí, Estados Unidos y Canadá, potencias como lo son Estados Unidos, están destinadas a irse al olvido. ¿Por qué? Por una monstruosa China que cada vez se apodera más de la economía a nivel mundial. Y esto, pues sobre todo, como lo dijo el presidente, esta desigualdad puede acarrear en un futuro inclusive un conflicto entre naciones que nos lleve a una guerra que no queremos ninguno de nosotros. Entonces es momento de atender esta situación, y esta situación se tiene que atender desde uno de varios frentes, y uno de ellos, sin duda, de los más importantes, es la cuestión migratoria. Vamos a escucharlo. Amigas, amigos, no cabe duda que la firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años. Pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte del 16%. De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. Por eso, lo mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Las ventajas son muchas, entre otras, contamos con fuerza de trabajo joven y creativa, con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales. La distancia entre nuestros países nos permite ahorrar en transporte y existe suficiente demanda en nuestros mercados.
el consumo per cápita de América es de $18,100 anuales, mientras que en Asia es de $4,400. Sin embargo, en la actualidad, un consumidor en nuestra región tiene que ponerse en lista de espera para adquirir un electrodoméstico o un automóvil, porque no hay semiconductores, chips, entre comillas, o porque aumentó el precio del transporte marítimo, cuando el problema de fondo es que no estamos produciendo lo suficiente y estamos obligados a importar mercancías de otros países. Es una paradoja que haya tanto circulante en América del Norte y los puertos del Pacífico estén saturados de mercancías procedentes de Asia. Agréguese el impacto inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo y por impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin, el tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo, en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza, y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. Presidente Biden, primer ministro Trudeau, seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes de adversidad y desafíos, pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues creo que este discurso, precisamente armamos este bloque para escucharlo completo, porque creo que es uno de los discursos que sin duda van a pasar a la historia en la administración del presidente López Obrador. Este discurso que se da frente a estas dos naciones hermanas, vecinas, y contundente y firme el presidente, haciendo varias puntualizaciones, sobre todo el que hay que continuar la legalización migratoria, hay que intentar pues sí, incentivar, llamar migrantes para cumplir esta mano de obra que ya no hay, ya no es suficiente en Estados Unidos y en Canadá, evitar un conflicto a futuro, un conflicto armado con China, para evitar esta desigualdad que tiene tanto China como Estados Unidos, y a la que se encamina China a ser pues realmente prácticamente dueños de la mitad del mundo. Creo que aquí estuvo
una cátedra la que dio el presidente Andrés Manuel en la cumbre trilateral. Y dentro de este tema también, pues curioso que ni siquiera la oposición y los medios vendidos o chayoteros pudieron criticarlo, porque la realidad es que esto era incriticable. Y es que uno de los principales detractores del gobierno en los medios de comunicación, Ciro Gómez Leiva, en su programa de ayer en la noche, pues el día de hoy amanecimos y vimos que era tendencia en redes. ¿Y esto por qué? Pues porque había dado la razón al presidente López Obrador. Les leo de manera textual porque no les puedo poner el video, ya sabemos que son hambres y nos lo desmonetizan. Y es que dijo: gran presencia y gran discurso del presidente López Obrador en Washington, por cómo manejó las formas y el lenguaje, por el contenido de los mensajes, la lectura que hizo del momento, la lógica que tuvieron sus palabras, por el diagnóstico, por el pronóstico, por la propuesta. Lo dicho ayer, lo que dijo anoche, Estados Unidos le sienta bien al presidente López Obrador. Esta noche incluso a los mayores críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador les costará negar que en Washington se reunieron 3 estadistas. Veremos qué queda y veremos qué nace de este jueves 18 de noviembre. Si es que algo nace, eso ya lo veremos y aquí lo contaremos. Pero por lo pronto fue una cumbre de estadistas. Esto es lo que dijo textual el día de ayer antes de cerrar su noticiero Ciro Gómez Leiva. Creo que, guardando las proporciones, no les vamos a tirar al suelo a Ciro Gómez Leiva, pero creo que es un análisis bastante acertado por parte de la oposición. No pueden vender y continuar con esta idea de estar siempre en contra de todo lo que hace el presidente Andrés Manuel. Hay que aceptar cuando las cosas se hacen bien y también que ellos pueden criticar cuando consideren que algo se está haciendo mal. Pero la realidad es que intentaron vender esta reunión como un jalón de orejas de Justin Trudeau y de Joe Biden a el presidente López Obrador. Y la realidad fue esta. Fue una reunión en la que se sentaron 3 partes iguales. Nunca en ningún momento se vio pues como antes, como cuando estaba Peña y la reunión que hizo Biden con Trudeau, que ni siquiera lo veían, que se volteaban y lo dejaban en la espalda. Hubo mucho cuidado en hacer estas imágenes y en que la mayoría de las imágenes que están circulando pues son de los 3 jefes de Estado volteándose a ver firme a la cara, mirándose a los ojos, inclusive Joe Biden con algunos gestos de agarrarle la pierna al presidente, de tocarlo, de hacer esa conexión, ese vínculo que no solamente fuera oral, sino también que fuera corporal, para crear ese vínculo, arraigar ese vínculo. Entonces, en ningún momento, ahí está, ponlo. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia la reunión del día de ayer con esta postal que podemos recordar del sexenio de Peña Nieto, que ya se iba y simplemente lo ignoraban. Simplemente lo ignoraban. Vimos cómo ya se había bajado y todavía regresa. Es decir, aunque no nos guste, porque también en su momento exigíamos respeto para el presidente, porque nos puede caer bien o mal diferentes presidentes, incluyendo el presidente Obrador, pero hay que pedir que se respete al presidente mexicano, sea el que sea. Y el día de ayer creo que hay que dejarlo muy claro y puntual. Hubo un respeto pleno hacia el mandatario. No hablemos de Andrés Manuel solamente, que sin duda hizo un trabajo formidable en cuestión de política internacional y los discursos que hizo, sino también como la investidura presidencial que llegó a Estados Unidos. Mis respetos para el gobierno mexicano, mis respetos también para el gobierno de Joe Biden, que se comportó a la altura, porque vimos, por ejemplo, al gobernador de Texas que estaba haciendo un llamado enfático a que Biden le pusiera los puntos sobre las IES al presidente López Obrador y ya tomara una actitud firme en contra de esta reforma eléctrica. No hubo nada de esto, en ningún momento, en ninguno de los discursos se tocó este tema. El tema fue puramente una relación trilateral y la cuestión migratoria, que creo que es
de importancia para todos, para los tres países, para México porque es un país de traslado, que es un país por el que transitan los migrantes, Estados Unidos que es uno de los destinos y Canadá que es otro de los destinos. Aquí hay una